Saludos amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal Spot Vision y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV, la realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Acompañado, como siempre, del buen amigo Julio César Santana. ¿Cómo está usted, señor Santana? Saludos. Estamos bien y además estamos... Una tarde cargada de lluvias. De lluvia. En todo el Gran Santo Domingo. Todo el Gran Santo Domingo, el sureste, el noreste, según la oficina, según ONAMEX. Y qué bueno, pues la lluvia hace falta. No, y que va a caer más lluvia, de acuerdo a la meteorología. Así que, como tú dices, la lluvia hace falta. Lluvia de noviembre. Lluvia de noviembre. De final de octubre ya, prácticamente, o mitad de octubre que estamos. Estamos ya exactamente a la mitad del mes de octubre. Exacto. Lo que pasa es que ya comienzan a sonar algunos airecitos de Navidad. No, ya la Navidad está ya montada. La gente está organizando su arbolito y Sí, cosas. Y sí, mira, eso es una terapia buena. Yo pienso que sí, porque después de acumular de ese trauma de la pandemia, pues esa música navideña viene como a relajar un poco el ambiente. Sí, no, Qué bueno que sea así. Y es una terapia buena que a pesar de la pandemia, el COVID-19, la gente se está animando a hacer su arbolito y yo vi ahí un par de hogares con los muchachos organizando y trabajando en eso. Y eso está muy bien. bien. Que no se rompe la tradición. Eso se llama una terapia ocupacional. Poner a los muchachos a hacer sus propios arbolitos. Eso es bueno porque Tomás se había dado unos datos de que casi el 20% de la población dominicana había sentido un impacto de tipo emocional con relación al COVID, y es natural que así sea. Es decir, que la Navidad viene un poco a pasarle, a calentar, a ambientar la realidad del país. Bueno, así es. Mira, Julio, tú sabes que el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, pues en buen momento dio marcha atrás con el asunto de los impuestos. Fíjate que nosotros, en el programa anterior, habíamos puesto un titular que decía todos contra los impuestos. Pues ahora hay que saludar, ¿verdad?, que el presidente de la República echó para atrás esa carga impositiva que traía el presupuesto del 2021. Muy bien por el presidente. Bien. Eliminó todos los impuestos a la tarjeta de crédito, eliminó esos impuestos a la compañía que supuestamente o realmente han tenido mayor ganancia en este proceso de pandemia. Eliminó los impuestos a los sueldos, al sueldo 13 de Navidad, que era el que más le dolía a la gente. Claro. Y por supuesto eliminó el impuesto que le iban a poner al gas licuado de petróleo. Bueno, fue una reacción rápida y positiva, porque nosotros hemos planteado aquí de que es una forma como aguarle la fiesta navideña a los dominicanos y a las dominicanas después de venir de una situación tan difícil. Bueno, además el presidente anunció una nueva alternativa. Eliminó los impuestos y recurrió a un acuerdo con Barrigol, ¿verdad? Esa es una compañía, una multinacional minera que administra la mina más rica en oro que tiene República Dominicana actualmente. Y le pidió unos adelantos del pago de impuestos. Y ya Barrigol se comprometió a entregarle al gobierno este año, ya le entregó, según el ministro de Hacienda, 47 millones de dólares
Y el año que viene, en el 2021, para el presupuesto, todo esto es para financiar el presupuesto, ¿verdad? El 2021 le va a entregar 90 millones de dólares. Es decir, que va a ser un aporte de 120 millones, ¿verdad? De 137 millones de dólares. Sí, eso, mira, Tomás, es un gran impacto que va a recibir la economía, porque además de eso que tú estás hablando, de la Barri, el acuerdo es, por ejemplo, con la banca nacional. Se ha cuadrado que podría pasar de los 400 millones de dólares en aporte. Ya la banca adelantó 20 mil millones. 20 mil millones. El gobierno se está agenciando un dinero. No, se está agenciando, pero otra cosa importante. Hoy firmaron un acuerdo con Estados Unidos que República Dominicana tendrá acceso a 2.000 millones de dólares. Sí, de manera que fue la embajadora, ¿no? La embajadora y un funcionario importante de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que la economía dominicana, a pesar de pasar por esta situación de incertidumbre, le espera un momento muy positivo. Y qué bueno que así sea, ¿eh? No, déjame decir algo, Tomás, que sigan profundizando en la parte económica. Porque la semana pasada, en esta misma silla, nosotros hablamos del tema de la posibilidad de impuestos, de todo lo que había en el rumor. Y nosotros insistíamos que allí estaba Roma, entre lo que era el circo y el pan. Y yo lo voy a poner claro ahora. ¿Cuántos fueron los millones que la Barri va a ofrecer ahora, Tomás, en este año? Dos partidas. En esta casi partida, 48 millones. Ya entregó, entregó o va a entregar 47 millones de dólares. Exactamente. Y en el año siguiente, 90 millones. Sí. Y eso se logra en una conversación de voy a la oficina y ya. No, jamás. Eso es una conversación larga. Larga, no en un día. No, mira. No, Tomás. No, pero te quiero decir, porque Balaguer utilizaba también ese método. Es decir, Balaguer solicitaba adelantos de pago de impuestos a los grandes contribuyentes cuando lo necesitaba. Sí. Y lo tratamos el gobierno, ¿cierto? ante el rechazo total que tuvo el gobierno con los impuestos que quería poner, entonces buscó otra alternativa. Muy bien, porque la buscó en Barrigol. Estoy claro en eso. Sin embargo, quiero significar que eso no se logra en un día ni en una semana. No, claro que no. Porque sacar 47 millones, aunque lo tengan, no se puede disponer así como si fuera jugando bolita. Pero por esa empresa multinacional eso no es Espérate. nada. Para mí es que eso estaba negociándose y entonces hicieron el teatro para entonces después quedar aparentemente ya bien. Es una conjetura. Pero una conjetura que está demostrada con los hechos. No importa la pirueta que hicieron, el asunto es que se tumban los impuestos. Sí. Ahora, la otra parte, que era la que quiero señalar, dejó el presidente Abinader en su discurso que pronunció el jueves pasado, ¿verdad? Dejó el presidente Abinader en la mesa de discusión, y yo digo de debate y de atención, el asunto relacionado con las empresas del Estado que se quieren privatizar. El gobierno está aferrado a buscar 96 mil millones de pesos con la venta de las acciones en esa empresa del Estado. ¿Cuáles empresas? Ya nosotros lo dijimos. Le quieren marchar a Itao. Es Jaime Itao, ¿verdad? Le quieren marchar a Molino de los Sama. Le quieren marchar a Tabacalera, que son empresas que le están produciendo dinero, ganancias al Estado. Y tal como dijo el expresidente Fernández, eso es inconcebible. Es decir, no hay por qué se va. ¿Para qué? ¿Para qué se quiere privatizar esa empresa? ¿Para qué? ¿Para invertirlo en qué? Porque fácilmente privatizamos empresas y ¿para qué? ¿Para comernos? ¿Para invertirlo en qué? ¿En qué? No. Pero además, entonces yo creo que la sociedad debe estar muy atenta, el país debe estar muy atento a ese asunto. Es decir, no podemos dejar
colar la privatización. Esa privatización es negativa. La privatización que es positiva es que el sector empresarial, si quiere en esa alianza público-privada invertir, que lo haga en las áreas donde ya el gobierno no ha invertido. ¿Quieren invertir en el metro? Sí, bueno, hagan una línea del metro 9, carretera Duarte, Alcarrizo, Pedro Brán. Que lo llevan a Santiago. Hagan, no, pero para ponérsela corta, hagan otra línea del metro que vaya del megacentro hasta San Isidro. Y hagan otra que vaya del megacentro hasta el aeropuerto internacional de las Américas, que necesita tener la conexión de un metro ahí mismo directo para que los pasajeros nada más tengan que abordar. Si el sector privado quiere invertir, pero si quiere invertir, bueno, quiere invertir en energía, perfecto, vamos a hacer planta de gas natural para que esté armónico con el ambiente, a gas natural, ¿verdad? Bueno, inviertan en Asua, inviertan en Manzanillo, inviertan en donde sea necesario, pero no, Punta Catalina, donde el gobierno ahora que puede obtener ganancia de Punta Catalina, entonces nos vamos a quedar con Punta Catalina también. No, eso es un absurdo. Fíjate que se planteaba en el programa pasado también, porque el sector empresarial de aquí, nuestro, debe arrimar su hombro. Estamos hablando que la banca va a hacer, pero sobre todo nosotros hablamos de los miles de millones de exención contributiva que tiene los empresarios dominicanos. Yo creo que si el presidente Abinader utiliza el mismo librito que utilizó ahora, le dijo, señores de la Barri, queremos que nos adelanten estos impuestos. Señores empresarios dominicanos, nosotros no podemos darle esa exención contributiva vamos a poner un ejemplo, durante 2 años, porque necesitamos 100.000 millones de pesos. Y no tenemos que ir a enajenar lo que es el patrimonio del país. Porque tú decías, bueno, acá, ¿y qué vamos a hacer con ese dinero? A comérnoslo. Pero no solamente de eso. Aquí hay estadísticas ya que han circulado de que nosotros tenemos la energía y la gasolina más cara del área del Caribe y posiblemente del mundo. Y tú te imaginas cuando, por ejemplo, Punta Catalina, que se espera que deje al gobierno anual unos 400 millones de dólares, se espera cuando esté en su funcionamiento, que digan, no, esto es privado, nosotros podemos subir el kilovatio, no importa. Que hagan protesta, no, eso no tiene nada que ver. Entonces, el gobierno debe evitar ese detonante, porque eso va a crear una crisis social, y todo el mundo sabe que la crisis social y económica después tiene un matiz de tipo político. Entonces el gobierno, yo creo que así como el presidente pensó de manera sabia y metió ese reversazo y dijo, yo incluso dije aquí que ojalá interpretara al presidente Ronald Reagan cuando dijo, lean mis labios, no más impuestos. Lo decíamos nosotros. Y parece que el presidente entendió el reclamo de la sociedad dominicana, pero yo no creo que el país tenga urgencia de enajenar ese bien público, porque no, los recursos están ahí. Oye, 400 millones de dólares van a entrar de un golpe y porra. Digo, no que van a entrar juntos, pero están ahí. Y ese crédito de 2.000 millones de Estados Unidos. El Rainieri de Turismo dice que se espera que en noviembre se aumente a 90 y pico de vuelos. O sea que el turismo también se va relanzando. Entonces, yo no creo que haya esa necesidad de nosotros enajenar el bien público. Miren, en años atrás se popularizó en Dominicana, producto de una política internacional que había a nivel del mundo, la llamada capitalización, pero con un nombre que la gente no lo quiso cambiar. Le llamaron privatización, pero el nombre real es capitalización de las empresas del Estado. Y esa capitalización consistió en que habían muchas empresas que correspondían al Estado dominicano, producto de la destrujillación que se produjo en el país, y esas empresas pasaron entonces a manos del Estado dominicano como propiedad del pueblo. Pero, por politiquería,
muchas de esas empresas, muchas, quebraron en cierta medida, porque solamente era emplear partidos. Y entonces a esas empresas no se le daba innovación, no se le daba mantenimiento, y fueron entonces cayendo. Entonces fue por ley, de esa ley se capitalizó, como tú dijiste ahorita, Molinos de Lozama hoy, antes era Molino Dominicano, se capitalizó parte de las empresas eléctricas y otras más. Pero esa capitalización significó, incluso creo que fue la semana pasada que tú lo explicaste, Tomás, el Estado tenía estas propiedades y eso correspondía a 1%. Y el inversionista dominicano iba a aportar una cantidad de dinero en efectivo para revitalizar esas empresas, o decir, capitalizarlas. Entonces, ese porcentaje era el que tenía el empleador privado, la empresa privada. Entonces, esas empresas, con la administración que se dio de esa ley, empezó Molino Dominicano a dar resultados. Empezaron las empresas eléctricas a dar resultados. Empezaron la empresa tabacalera, como se le llama, a dar resultados porque fue una afiliación con una empresa extranjera, en ese caso. Y entonces, en definitiva, esas empresas sí dieron resultados. Esas que se capitalizaron. Ahora, ¿cuál es la razón de querer ya no capitalizar? Vamos a poner claro las reglas que se quiere, es distinta ahora, ¿eh? Ahora no es capitalizar empresas del Estado o empresas en las que el Estado tiene acciones, no. Ahora es que se vendan las acciones totales del Estado Dominicano a las empresas privadas, que es muy distinto a lo que pasó varios años atrás. De ahí, ¿por qué ahora se quiere entonces comprar esas acciones? Porque está dando resultados. Es porque está dando resultados que quieren comprar esas acciones. No es porque la empresa en la que el Estado tiene el 50% está quebrada y los empresarios quieren comprarla para hacerle un favor al Estado Dominicano dándole dinero. No, es porque están dando resultados que quieren comprarla. Entonces, como eso es un patrimonio del Estado Dominicano, del pueblo dominicano, no es aconsejable que el gobierno cometa el error de que las empresas en las cuales tienen, de las acciones que tienen las empresas que están dando resultados, que el gobierno intente venderla. No meta la pata en eso el gobierno dominicano, porque el pueblo se lo va a cobrar. ¿Saben por qué? Porque y es lo que ustedes sacaron a colación, vender esas acciones es que el dinero que va a recibir por ellas, si la hace, si mete la pata, el dinero lo va a usar en lo que es el diario vivir del Estado del gobierno, que es en sueldo, en viático, en gasolina, en carros, en sueldos, es no más de ahí, y eso no da plusvalía, dirían los economistas, ¿verdad que sí? Eso no da plusvalía, eso no da el resultado de esas acciones, no da. Por lo tanto, cuando se acaben los chelitos por la compra de esas acciones, entonces el Estado se quedó, ya de ahí para adelante, se quedó sin nada. Entonces, reiteramos, esas son activos, es la palabra que se está usando. Esos son activos del gobierno que le están dando resultados al y a cualquier otro gobierno, y por lo tanto le están dando resultados al Estado Dominicano, y por lo cual este gobierno en particular no tiene que abrogarse el derecho de quitarle ese buen pan del pueblo dominicano que administra el Estado. El presidente Abinader, en su discurso para anunciar el retiro de los impuestos, le hizo una crítica fuerte al pasado gobierno en materia económica. Dijo que encontró el país quebrado. Bueno, señaló diferentes aspectos de la economía que a su entender el pasado gobierno manejó mal. Pero también le hizo una crítica en términos político, ético, muy fuerte, ¿verdad? Porque dijo que el PLD se iba a convertir en una maquinaria de corrupción. No en cualquier maquinaria. En una maquinaria de corrupción, que la cúpula la cúpula entre el patrimonio y la patria prefirió el patrimonio. Y cosas así como esa.
Bueno, el asunto es que el presidente Abinader fue duro. Se dice que a partir de ese discurso se rompió la tregua que se le da de 100 días a los gobiernos que surgen en estos países, ¿verdad? 100 días para que se manejen y a partir de ahí entonces se le hacen la crítica del lugar. Ahora, ¿qué resulta? El Partido de la Liberación Dominicana prometió contestar el discurso de Abinader y anunció una rueda de prensa, pero resulta que en esa rueda de prensa el Partido de la Liberación Dominicana mandó un equipo de liga menor en el algor beisbolero, ¿verdad? Juvenil, un equipo juvenil. ¿No? Hay un equipo de grandes ligas, hay un equipo de grandes ligas, ¿verdad? Sí. Y entonces esos equipos de grandes ligas tienen equipos menores, sí, de diferentes categorías. Hay juveniles, hay un poco más allá de los juveniles. Yo no sé si este era juvenil o un poquito más allá de los juveniles, pero el caso es que el presidente Medina, que es jefe de Batuta y Constitución en el PLD, ¿verdad?, mandó este equipo de funcionarios o ex funcionarios de su gobierno, ya fijó, mandó ese equipo a responder el discurso del presidente de la República. ¿Quiénes están ahí? Ahí está Hermosén, ayúdame, Dan. El de la izquierda era el tesorero nacional. Le sigue el que era Reyes, el de presupuesto. El ministro de Economía, que fue el que habló, ¿verdad? El hijo de Felucho. Sí, Ariel Zulier. El hijo de Felucho. Jiménez. Ariel Jiménez. Y le sigue el que era candidato a senador, que estaba en competitividad. Mira, no sabemos nosotros los nombres. Un equipo como es un equipo de conocido. No solamente de conocido, un equipo de liga menor. De liga menores, sí. Exacto. Entonces, el equipo técnico del gobierno del presidente Danilo Medina negó que dejara al país quebrado, como expresó el presidente Luis Abinader, ya que dejó 1.100 millones de dólares, y aquí hay que subrayar, negociados. ¿Te está oyendo? 1.100 millones de dólares negociados con organismos internacionales y disponibles para ser utilizados para la nueva administración. Es decir, lo dejaron en préstamos que ya estaban negociados, no fue que dejaron en caja. Y ahí tiene razón entonces el presidente Abinader cuando dice que no encontró en caja para pagar el sueldo de septiembre a los empleados públicos. Es decir, que estaban en negociación, que debieron de haberlo dicho, ¿verdad? Bueno, no vamos, la pandemia nos consumió todo el presupuesto y aquí le dejamos esto. ¿La pandemia? Digo, en el Ministerio de Defensa ya agotó el presupuesto. Agotaron el presupuesto, ¿eh? En la pandemia. O sea, pero ¿y ven qué fue que agotaron el presupuesto? ¿Tú sabes lo que una institución ya agotar su presupuesto? Es decir, para el mes de óiganlo bien, señores militares de las diferentes ramas, miren, para el mes de octubre, de noviembre y de diciembre, incluyendo el doble sueldo, ustedes no van a cobrar porque se agotó el presupuesto y se supone que esto no debió agotarse. Hay que hacer una maniobra. No, pues yo no sé cómo le van a pagar a los guardias aquí en este país porque se agotaron el presupuesto. Una institución que agotó su presupuesto, no se sabe qué. Debe ser en el cuidado de la frontera. No. ¿Y entonces qué lo agotó? Díganme ustedes. La frontera está totalmente descuidada. Bueno, pero vamos al caso. No nos vamos a distraer, vamos al caso. Entonces este equipo vino y hace un documento, que yo lo leí, muy técnico, que era muy bien como un artículo, que lo pudo haber escrito Ariel, ¿verdad? Jiménez, el hijo de Felucho, un artículo le pone, pero no una respuesta política a lo que planteó el presidente de la República. Porque ahí mandaba que fuera el presidente de la República en persona, en su propia voz, con su gran equipo de Palacio,
¿Cuáles son? Hacienda. Marchena por un lado, Guerrero, Dona Guerrero por otro, de Hacienda. ¿Cuál era el otro? El administrativo. El administrativo. Peralta por otro lado. Gustavo Montaro por otro lado. Vamos a responderle al presidente. No. Corredizo. Bueno. Yo iba, ahorita vamos a tratar un tema relacionado con el PLD. Yo tenía en mi comentario inicial decir, qué bueno esta coyuntura, porque el presidente Medina va a asumir ya directamente el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Oye, yo vi el acto, yo me tiré el acto de apertura del Congreso y vi cuando Héctor Olivo, el buen amigo Héctor Olivo, hizo la presentación de Danilo. El líder del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Ok, el líder del partido. Entonces, si es líder del partido, que asuma su liderazgo, que asuma la jefatura, porque lo de Temo es una pantomima. Caricatura. Sí. No, pantomima. Mira, o caricatura, lo de Temo, porque... pero señor, Temo va a juramentar, Temístocles Montaz va a juramentar la comisión organizadora del Congreso. Y dice, no, que la juramente Danilo, y es Danilo que la juramenta. Y el expresidente Medina le dieron un turno, claro, si es líder del partido, le dieron un turno en la apertura del Congreso y él habló. Y ese discurso se destacó, que lo vamos a comentar ahorita. Pero lo que te quiero señalar es que él fue el que debió de estar ahí, en esa respuesta que le dan al presidente Abinader, pero no, eso es un estilo, es un estilo de él escudarse en otros. Mira, de hecho circuló la versión, en principio, no sé si fue una declaración que dio algún dirigente, no sé si fue Cristina, que era el expresidente Danilo Medina, que iba a contestar a un planteamiento del presidente de la República que dijo que ese gobierno tenía una especie de estructura casi mafiosa ahí. O sea, estamos hablando que son acusaciones directas. Y un presidente de la República no va a hacer una aseveración de esa naturaleza si no cuenta con informaciones. Porque ¿a dónde es que está? Nosotros lo planteamos aquí. Todos los funcionarios se fue cada quien para su casa, nadie entregó un informe. Quizá algunos entregaron un informe. Si hubieran entregado un informe por área, esos jóvenes de pequeñas ligas que mandó la dirección del PLD hubieran presentado de manera contundente informaciones que pudieran atacar ese tipo de acusación. Pero ninguno de esos muchachos que estaban ahí ha sido cuestionado por la sociedad como que se hayan enriquecido de manera desbordada en el ejercicio del poder. Ninguno. Son jóvenes muy preparados, en su mayoría, todo. No, ahí tiene que ir realmente. Oye, Tomás, y tú que conoces mucho de eso, ¿y por qué no se presentó ahí la OTAN? La llamada, o sea, ese organismo paralelo del comité político que se reunía antes de la reunión del comité político para hacerle cerco a la posición del expresidente Leónidas Fernández. ¿Por qué la OTAN no está ahí? No, porque ahora todo el mundo está agachado mirando. Manden a estos muchachos a ver qué dicen. Mire, ustedes, yo no estoy disponible, no. Señores, y van a tener que dar la cara, porque las informaciones que se están circulando alguien decía, cuando se planteaba antes de que Jaina va a comenzar a moler. Eso era un término que se usaba antes, porque aquí, y lo decían los economistas, el azúcar era lo que le llamaban la espina dorsal de la economía, era la base de la economía. Y la importancia de ese ingenio, cuando decían que Jaina comenzaba a moler, todo el mundo se pone así, no, porque eso es importante la economía. Entonces, cuando eso se traslada en términos políticos, dicen, Jaina va a comenzar a moler, es que van a venir expedientes voluminosos, es decir, eso no se despacha con una declaración, porque tal vez el gobierno, el PLD entendió que, bueno, vamos a ver si arrastramos al gobierno a este análisis de tipo técnico y que se olviden los expedientes. Pudiera ser una táctica, ¿verdad? Pero la verdad es que el PLD debía responder. Yo he planteado aquí, y eso lo hizo, que aquella vez cuando se
acusó a la administración de Leonel Fernández. Leonel se presentó a la Procuraduría. Bueno, están agarrando a varios funcionarios míos. Yo vine a hacerme preso. No, pero no solamente eso, Julio. Cuando entró Danilo en el 2012, que comenzaron a hacer acusaciones del déficit fiscal, que yo qué diablo, ¿verdad? Y del baúl de factura. El baúl de factura y otra cosa. Leonel salió y dio el frente. Sí, también. Entonces ya... No se cubrió en nadie, no delegó en nadie. Exactamente. Concluyendo en eso. Fue un discurso ahí en Telemicro. Yo recuerdo que estuve por la inmediación. Fue un discurso ahí entonces, a la nación de qué era en qué situación había dejado el país y qué era lo que estaba pasando. Entonces yo creo que lo que manda es que el equipo económico del que tuvo el PLD al lado del presidente Medina le prepare las informaciones necesarias y que el presidente se dirija al país, porque eso no se puede despachar. Eso es, por ejemplo, que usted tenga un cáncer y le digan, no, hombre, no te sometas a eso, mira, toma esta aspirina o vete un té de jengibre. O sea, no te va a hacer nada, ¿eh? Entonces ese té de jengibre que va una esa aspirinita no va a atacar el mal directamente, que es la acusación que se le hizo sobre todo, no estamos hablando de un ministro, fue el presidente de la República en un discurso al país. Entonces yo creo que hay que esperar lo que va a venir de aquí en adelante. Yo recuerdo, Julio César, Tomás, que Juan Bosch nos enseñó que cuando hay una visita de cierto nivel, quien tiene que dar las declaraciones es el de mayor jerarquía, de los dos que se visitan. Pero ¿qué sucede? Que en este caso no dio la cara el de mayor nivel que correspondía al que de mayor nivel dio las declaraciones, que fue el presidente de la República. ¿Y por qué no dio la cara? Porque era responder el término de la maquinaria corrupta que el presidente mencionó. Y vamos a decir esto, y yo no estoy de Abinader, pero Abinader yo creo que no está en política de proselitismo ahora. Abinader está enfrascado en que hay un país en que tiene una crisis de salud que está arrastrando a una crisis económica, y que si no se pone coto al arrastre de esa crisis económica podría desencadenar en una crisis social. Y como el gobierno está empezando, él no quiere que a inicio del gobierno esa crisis social se destape. Ahora, yo pienso que escurrir el bulto, que fue lo que pasó, porque se fueron por el lado de que el gobierno no está en crisis. No está en quiebra. No está en quiebra. Se fueron por ese lado, obviaron lo de la maquinaria corrupta. Ahora, yo planteo, si era, como dice Julio, escurrir el bulto mandando a estos jóvenes, que incluso, hay que decirlo públicamente, o reiterarlo, Julio, nosotros no le conocemos ni siquiera señas de que esos muchachos le hayan señalado alguna vez a esos jóvenes, a esos funcionarios, lo hayan señalado. Es probable entonces que lo mandaron porque tuvieran su carta limpia, a que fueran los que se presentaran en público, a sancocharse, y no mandaran a los que posiblemente son los que tienen que dar la cara por la expresión de la maquinaria corrupta. Por eso fue que salieron a ellos, o lo enviaron a ellos. Entonces, vamos a ponernos claro, no estamos en pre-campaña electoral. Estamos en una situación de crisis de salud que posiblemente arrastre una situación económica difícil, pero los actores que fueron mencionados con esas palabras, con esa frase, no quisieron responder. Porque en el momento que ellos salieran, ellos van a tener que responder, miren, no somos corruptos por esto, no somos corruptos por esto, no somos corruptos por esto, no somos corruptos por lo otro. Como no tenían cómo responder eso, no dieron la cara. Y reitero, del nivel presidencial, que fue donde salieron las palabras, la respuesta tenía que ser con ese mismo nivel de donde debían salir las respuestas.
no podían mandar otro nivel bajo a responderle al presidente de la República. Yo creo que escurrieron el bulto, no dieron la cara, porque quisieron desviar la atención, porque si ellos salían a responder, la opinión pública le iba a decir, pero ustedes no hablaron de esto, no hablaron de aquello, no hablaron de lo otro, de tantas cosas corruptas que se han mencionado en estos últimos años. No hablaron de eso. Sí, ellos van a tener que hablar. ¿Cuándo? No sé cuándo. Bueno, vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. Buen juego, men. Cuídate, mano. Mano, ¿te vas? Sí, me tengo que ir. ¿A quién buscamos ahora? Don, venga a jugar, venga a jugar. ¿Estás seguro? Sí, Don, venga. Oh, soy viejo. ¿Y qué? Hey, hoy soy yo, mañana tú. Bueno, el presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana, que lo es sin lugar a dudas, Danilo Medina. En los hechos. No, porque a la salida de Leonel, que compartía el liderazgo, al quedar él solo ya en el PLD, Leonel dice, pues él es el líder indiscutible actualmente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, el expresidente Danilo Medina se ha dedicado ahora a repartir culpas. Es un repartidor de culpas en todo lo atinente a la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Y como dice el titular del periódico ahí, Danilo hace una autocrítica ante el PLD. Dice que en los últimos tiempos no fuimos la mejor versión de nosotros, es decir, los PLDistas. Eso dijo el presidente, ¿verdad? En la inauguración del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, por cierto, muy vistoso. Reunieron ahí 2.000 personas, 2.000 delegados en una de las instalaciones del Centro Olímpico. Vamos a ver entonces, así en resumen, algo que prepararon desde el Partido de la Liberación Dominicana y que nos hicieron llegar, un corte de ese discurso autocrítico o parcialmente autocrítico de Danilo Medina. Adelante, señor director. Los PLDistas hemos entendido el mensaje que el pueblo dominicano nos envió el pasado 5 de julio. Con su respuesta en las urnas, el pueblo nos hizo entender que hay cosas que debemos cambiar. Y hoy estamos aquí para asegurarle a los dominicanos y las dominicanas que el PLD les está escuchando. Que hoy comienza el proceso de crítica constructiva y de transformación que necesitamos. El pueblo es sabio y no lo es solo cuando nos elige, lo es también cuando nos obliga a detenernos, a enderezar nuestro rumbo y a ser mejores. Es cierto,
no vale de nada negarlo, en los últimos tiempos no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. Así fue como el pueblo dominicano empezó a ver un partido centrado en sí mismo, cuando nuestro propósito siempre ha sido servir al pueblo. Por eso, lo realmente importante ahora es que entre todos, comenzando por mí mismo, aceptemos nuestra parte de responsabilidad, reflexionemos acerca de los cambios que debemos llevar a cabo y demos lo mejor de nosotros para que el PLD salga más fortalecido que nunca de este proceso. Este Congreso que ahora comienza tiene que ser mucho más que un simple relanzamiento. Tiene que ser una auténtica refundación, una vuelta a lo mejor de nuestros orígenes, allá donde los ciudadanos más nos necesiten, ahí debe estar el Partido de la Liberación Dominicana. Palabras muy bonitas. Sí, sí. Por lo menos esa parte que recogen ahí. Esa parte, pero yo comienzo por no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. O sea, el presidente admite un proceso de degradación política que tuvo una repercusión y que le costó el poder al PLD. Cuando yo veo al presidente ahí recuerdo incluso un discurso del expresidente Leonel Fernández que decía que la cúpula del comité político solo respondía a un decreto. O sea, no había contenido. Entonces Danilo lo reafirma ahí, o sea, no fuimos la versión de nosotros mismos. Incluso me llamó la atención porque cuando el expresidente Danilo Medina habla de que también tenemos logro, por primera vez el presidente engloba las obras del PLD. Oye, espérate, aquí no habla de 8 años, bueno, estamos en dificultad. La base nos cruje. La base nos cruje y no tiembla. Entonces tenemos que echarle el brazo a las obras del PLD. Cosa que no se hizo antes, Cosa que no se hizo antes. Los 8 años del PLD. Incluso yo vi una declaración de la ex vicepresidenta que decía que los logros del PLD esencialmente enfatizaba los últimos 8 años. Como que la historia de gobierno del PLD son los últimos 8 años. Y como consecuencia, cuando él dice que los últimos 8 años... Está bien, Julio. Sí, está bien. Está bien lo que te quiero decir. La vicepresidenta dice tú que dijo eso. ¿Qué dijo eso? Pero está bien. Leonel que reivindique sus 12 años. Claro. Para la fuerza del pueblo. Y Danilo que reivindique sus 8 años para el PLD, listo. Exacto. Entonces, lo que yo lo planteo, como un gobierno se dura 8 años distanciado totalmente del pueblo, de la base del PLD, porque parece que alguien le corrigió, presidente, no cayó bien eso que usted dijera, que los compañeros iban a pedirle el asunto de la logística al Palacio. Y el presidente parece que remontó y dijo, no, hay que decir otra cosa. No. Yo me sacrifico, entre eso estoy yo. Ahora, lo que yo reitero aquí, hasta que yo no vea la renuncia de los miembros del comité político, porque eso es lo que va a relanzar el PLD. Antes de que Adán, pues yo sé que antes que Adán hable, vamos, señor director, a escuchar a ver qué dice el comunicador Ramón Núñez Ramírez. Sí. Muy buenos días. El expresidente Danilo Medina se niega a reconocer su responsabilidad en la derrota del PLD. Ayer decía que fue que los PLDistas estaban cansados, que solamente estaban mirando al corto plazo, que algunos creyeron que nunca iban a salir del poder. No, presidente. El problema fue usted, por el fraude que le hizo a Leonel Fernández en octubre, que era el único candidato capaz de lograr un triunfo. Y usted entonces cogió el peor de los candidatos, el que tenía la cola más larga de corrupción. Intentó repetir el fraude en febrero y falló, y el país se hartó de la corrupción, de cómo sus hermanos, cuñados y cuñadas se han hecho millonarios y todo su entorno. Por eso el país clama por justicia, por presos, y el tiempo se encargará, porque solamente usted y el comité político son los responsables de la destrucción de un partido. Feliz resto del día. Tomás,
Gracias por anteponer ese discurso breve del comunicador Núñez Ramírez. Porque, qué sé yo recuerdo que cuando se mencionó por primera vez la primera obra del Estado Dominicano, del gobierno, hacia la sociedad, que fue la nueva barquita, yo recurrí a una idea de que, bueno, como el presidente en campaña dijo que él conocía a todos los dirigentes de ese partido, yo entonces supuse que en ese evento de la nueva barquita, del inicio de los trabajos de la nueva barquita, iban a estar todos los dirigentes de la circunscripción número 2 Santo Domingo Este, porque eran los dirigentes que él conocía y eran los dirigentes con los cuales él instigó a que buscaran los votos hasta debajo de las piedras. Y sin embargo, cuando se dio el acto de ese evento, no permitieron que estuviera un solo dirigente de ese partido. Cuando fueron al Cachón, a Boca del Cachón, que era un evento parecido, tampoco hubo dirigentes de esa organización. Y cuando fueron a las distintas visitas sorpresa, no permitieron que ningún dirigente de esa organización estuviera. ¿Y por qué? Porque me da la impresión que en el 2008 las bases de ese partido escogieron a un candidato. Y como no escogieron al que dijo que buscaran los votos hasta debajo de la piedra, me da la impresión que él se lo cobró. No le dio ni puesto, ni importancia, ni le abrieron las puertas a ninguno de los dirigentes de base y dirigentes medios de ese partido en ninguna de las oficinas del Estado. Y yo pienso que haber dicho que la culpa de las derrotas eran de las bases, pienso que entonces ahora lo suavizó. Dijo que culpables son todos y que ahora tienen que autocriticarse, incluyéndolo. Pero no es sano ni ese discurso ni el discurso anterior que acusó a las bases de la responsabilidad de la derrota. ¿Y por qué lo digo con toda seguridad? Porque en toda organización política, sea en este país o en cualquier parte del mundo, hasta en África, para poner un caso lejos, cualquier decisión de envergadura de los partidos, sea que vayan al poder o que tengan el poder, todas las decisiones fundamentales la toma la alta dirección. La táctica la toma la alta dirección. Entonces, ¿cómo es posible que ahora le echen la culpa a que fueron la base los responsables de la derrota? ¿Cómo le echan la culpa a Titiri Mundati ahora de que tienen que autocriticarse porque no dieron lo mejor de sí como PLDistas? A todos ahora, a todos, cuando los responsables están en la cúpula del llamado comité político, sin excepción. En la cúpula del comité político, sin excepción, está la culpa de la derrota y de la destrucción de esa organización. Todo lo que dijeron en ese discurso era con el objetivo de levantar aplausos y de motivar a cambiar la mentalidad de derrota que tienen los que estaban presentes ahí. El asunto es que las culpas no la pueden distribuir entre tanta gente, ¿no? Como dijeron que no habían tantos sombreros para tanta cabeza. Exacto. Ahora sí hay cabeza para distribuir las culpas. Las culpas no pueden distribuir entre tanta gente. Y como tú señalas, y señala Julio, es en el brazo dirigente de ese partido que recae la responsabilidad. Claro. Perdón, Tomás. Recuerda que hace muchos años nos enseñaron que mientras más alto es tu nivel dirigencial, mayor es la responsabilidad. Claro. Y por lo tanto mayor serían las culpas en este caso. De manera que el Congreso
vas a evaluar, yo no sé si eso está entre la temática del Congreso, en una evaluación profunda de lo que pasó en el proceso electoral. Van a escurrir el bulto. Pero, claro, está escurriendo el bulto. No, hace rato. Lo están escurriendo porque el líder se ha convertido ahora en el distribuidor de culpa. Mira, tú tuviste esta culpita, tú tuviste la otra, tú tuviste la otra, y aquel tuvo la otra, y yo tuve esta. Pero no asume la mayor responsabilidad de esas culpas. No la asume. Pero además, en un análisis de un Congreso, yo creo que debe estar sobre la mesa ¿qué acciones del gobierno pudieron debilitar y hacerle daño a la institución política, en este caso al PLD? ¿Cuál era, por ejemplo, en los 2 años de Balaguer, la institución que era más cercana militarmente? La UAS. Señores, en el gobierno del PLD se acercó al Congreso Nacional con tanques, con drones andando en los techos y en los baños. Cuando las mujeres iban, ahí había una mujer del DNI o de un hombre. Entonces, yo pienso que si el Congreso del PLD pero quiere sacar, tenían en el techo del Congreso fijo. Una claro. Entonces yo creo que lo que hay que decir, presidente, pero mire que no lleve el muerto por esa calle, porque por ahí no hay doliente, los gritos están por aquí, presidente. Aquí que se está gritando, aquí no hay doliente. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Naturalmente, si es que piensan hacer una autocrítica, eso es lo que yo pienso. Miren, un tema que está muy caliente es el famoso fondo, que es en realidad el barrilito de los senadores. Porque una cosa es cuando se está en la oposición y otra cosa es cuando se llega al gobierno. ¿Qué es el fondo de compensación, de ayuda que le dan a los senadores? Se le entrega $1 por cada votante. Por cada voto. O por cada voto. Obtenido, sí. No, $1 por cada votante. No es por cada voto. De la demarcación, de la circunscripción. Por cada votante de la provincia. De la provincia. Estamos. Eso fue una forma de organizar. El barrilito es una aberración como quiera que tú la tires, por donde quiera que la tiren. Pero en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana fue que se estableció el barrilito, porque antes existían ONGs y los senadores tenían varias ONGs. Sí, y entonces le daban los recursos al que estuviera más pegado con el presidente del Senado. Y a través de su ONG hacían su labor social. Y hacían su labor social, entre comillas, y su labor social real. Bueno, pero el asunto es que se decidió entonces dar un trato igualitario a todos los senadores de acuerdo a la población votante de cada provincia. Se le iba a entregar $1 por cada votante, ¿verdad? Entonces hay senadores, como el caso de la provincia de Santo Domingo, que es la que más votantes tiene, que si el senador actual que rechazó el barrilito lo aceptara, le tocarían 1.600.000 pesos mensuales. Eso era lo que tenía la distinguida senadora Cristina Lizardo durante 14 años. El Distrito Nacional, la senadora actual, la joven Farideh Raful, que había dicho que no iba a utilizar el barrilito, ahora lo va a utilizar, aunque ella dice que no lo va a utilizar para manejarlo ella, que lo va a manejar la Dirección de Finanzas del Senado y que lo va a hacer para modernizar la oficina senatorial. Le va a pagar asesores, una serie de cuestiones plantea ella, pero bueno, está ardiendo en la opinión pública porque se desdice de su opinión. Y los senadores de todos los partidos están defendiendo, mira como dice aquí, senadores apoyan el uso de fondos de compensación.
Es decir, de 32 senadores, solamente 2 han dicho que no van a utilizar esos fondos. El presidente del Senado, que representa a Santiago de los Caballeros, y el representante de la provincia de Santo Domingo, Eduardo Estrella por Santiago, y el señor Taveras Guzmán por la provincia de Santo Domingo. Eso no lo van a utilizar. Pero lo demás, de todos los partidos han dicho, no, espérate. Así no fue que hablamos, estos fondos se necesitan porque hay que comprar cajas de muertos, hay que comprar medicina, esto y lo otro y lo otro. Pero eso es una verdadera aberración. Eso, porque mira, ciertamente tanto el senador como el diputado pues tienen en su demarcación compromisos sociales, es verdad que se le acerca a uno de sus votantes, sus ciudadanos, mire, yo necesito una receta, murió mi mamá, mi papá, mi hermano, y ayudan, pero lo que hay que buscar entonces en términos ya darle un marco legal, decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces vamos a aumentarle el sueldo a los legisladores, eliminarlo más. Dejar el barrilito, tumbar el barrilito, y tú dirías, van acá, ¿y cómo compensa entonces el senador eso? Entonces habría que buscar una medida de compensación para que pueda atender, porque ciertamente tú dices, bueno, pero hay un ministerio de salud, que si es de salud, no van ahí a salud pública, van de senadores, eso hay que tenerlo claro. Lo que sí, como dice Tomás, como es una aberración, hay que buscar un marco jurídico que enderece eso, ¿verdad? Y que no afecte tanto, porque la provincia trae 1.600.000. Pero que eso nada más lo tiene el Parlamento Dominicano, no hay parlamento en otro país que tenga esos fondos. Bueno, yo sé que, por ejemplo, en Puerto Rico hay una especie de barrilito, tienen otro nombre, pero es más o menos el tipo de ayuda. Mira, en ese hace sentido. rato que nos están haciendo señales allí, y yo solamente voy a decir una cosa. Creo que fue la semana pasada en este programa, o la antepasada, nosotros dijimos, hay un país en el mundo que sus senadores, todos sus legisladores, es un cuartucho que viven, no tienen ni cocinera, no tienen ni lavandera, no tienen ni chofer, no tienen nada de eso. Y tú dijiste, cuando terminaste tus palabras, que eso del fondo de compensación, que es el nombre de acuerdo al idioma español, es el nombre de acuerdo a la decencia, es el nombre de acuerdo a no dicho en el barrio, pero en el barrio le dicen a eso barrilito. Sí. Y tú lo terminas tú diciendo, es una aberración. Yo no puedo hablar de una aberración así. Terminamos. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Julio César Santana, Adán Boden y Tomás Suriel, les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.